Bueno, vamos a continuar hablando acerca del apóstol Pablo, porque creo que el Congreso nos dejó desafiados para hablar un poquito más del apóstol Pablo. Amén. ¿A quién lo desafió ese Congreso? Fue una palabra muy madura. Mire, le voy a decir algo. La palabra profética es buena. La palabra profética nos dimensiona en la fe. Pero una iglesia se establece, una iglesia crece y una iglesia madura en base a la palabra de Dios. Amén, a la palabra de Dios. Si usted quiere encontrar palabra profética, usted se puede meter en la Biblia, en la palabra de Dios. Usted va a encontrar ahí más de 3,000 promesas para su vida. Amén. Quiero que vayamos por favor a Filipenses 3, los versículos del 8 al 9. Filipenses 3, del 8 al 9. Y dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Diga basura. Usted nunca se va a olvidar de esto. Basura, para ganar a Cristo. Versículo 9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El versículo 9, vamos a concentrarnos en el versículo 9, y ser hallado en él. Y ese versículo 9 en la Nueva Traducción Viviente dice así: y llegar a ser uno con él. Vea qué lindo. Y llegar a ser uno con él. La traducción lenguaje actual dice: todo esto lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. La traducción PDT dice en el versículo 9: en él soy aprobado por Dios. En él soy aprobado por Dios. Entonces tenemos que ser hallado en él. Significa y encontrarme unido a él, en la Nueva Versión Internacional, y llegar a ser uno con él. En la otra versión, y en él ser aprobado por Dios. Y en la otra versión dice: quiero vivir unido a él. Vea todo lo que significa ser hallado en él. Si alguien recibió la revelación de quién era Cristo y de cómo relacionarnos con él, fue el apóstol Pablo. En sus epístolas de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, nos da a conocer la revelación que él recibe de parte del Espíritu Santo de Dios, y es la siguiente: Cristo no es solo todo, Cristo abarca todo. Amén. Cristo no solo es todo, Cristo abarca todo. Y vámonos a Efesios 3, los versículos del 17 al 19. Cristo lo es todo, pero Cristo lo abarca todo. Y decía el apóstol aquí: para que por fe Cristo habite en sus corazones, porque ya el Espíritu de Dios, ya el Dios Trino, no habita en un lugar de cemento, ya no habita en un edificio físico, sino que ahora habita en nosotros. Usted es el templo. Amén. Usted es el templo. ¿Quién dice amén? Usted es el templo. ¿Dónde está llevando usted el templo? ¿Ah? ¿Cómo un templo se va a meter a un bar? ¿Ah? ¿Cómo el templo va a estar planeando
Esa fiesta con todo incluido ahora en Navidad. No, el templo no puede hacer eso. Amén. Dice, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Es que habrá algún sistema métrico decimal que pueda darnos las dimensiones del amor de Dios. ¿Será que nosotros podemos calcular la profundidad de sus pensamientos? ¿Será que podemos medir su bondad y su misericordia? Imposible, ¿verdad que esto es imposible? Pero cuando me doy cuenta yo de esa revelación de amor tan grande, tan profunda, tan maravillosa, tan sobrenatural, cuando estoy cimentada en ese amor. Amén. La revelación más grande, más profunda que el Espíritu Santo de Dios pueda poner en nuestros corazones es esta: la revelación del amor. Y esto fue lo que le fue enseñado al apóstol Pablo. Pedro recibe la revelación de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Amén. Y sobre esa verdad es que se fundamenta la iglesia. Pero la revelación de Pablo va más allá. La revelación de Pablo es más profunda. La revelación de Pablo es más impactante. Porque le vuelvo a repetir, Pablo recibe la revelación del amor trino. Y es esa revelación la que me lleva a buscarlo más. Porque nadie quiere un poquito de amor, ¿verdad que no? Aquí alguien quiere que Dios le ame poquito. Aquí alguien quiere que Dios le llame poquito, le ame poquito. Aquí no. Nosotros queremos que Dios nos ame todo. Que todo el amor de Dios sea derramado sobre nosotros y que nosotros lo podamos sentir. ¿Para qué? Para manifestarlo. Amén. Entonces, ese conocimiento es el que me hace a mí ser hallado en Él. El que hace que mi corazón quiera unirse a Él. El que hace que yo sea uno con el uno. Dice, el que me lleve a encontrarme unido a Él y ser aprobado por Dios. Y Pablo habla de este conocimiento. Volvamos a Filipenses 3, del 8 al 9, traducción lenguaje actual. Aquí la explica muy bien esta traducción, la podemos entender. Dice, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte. Vea qué interesante, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Pero para entender esto, nosotros tenemos que saber qué es la ley. Porque cuando usted lee a Pablo, usted va a ver la ley. Usted va a ver la ley y tal vez usted diga, ¿qué es la ley? Bueno, ley es la palabra hebrea Torah. La palabra hebrea Torah. Y la ley forma parte de un pacto que Dios hace con el hombre en el Antiguo Testamento. A partir de Moisés y hasta que Jesús vino aquí a la tierra, todo el pueblo y la humanidad entera estaba bajo un pacto, el pacto de la ley o la dispensación de la ley. Dispensación es un tiempo. Estas normas, estas leyes fueron dadas a través de Moisés en el monte Sinaí y son los 10 mandamientos.
las encontramos bien explicadas, bien explícitas en los 5 primeros libros de la Biblia. Y esos 5 primeros libros de la Biblia se llaman la Torá. La Torá. 10 mandamientos le da Dios a su pueblo que eran necesarios para que el pueblo tuviera orden. Pero resulta que cuando viene Jesús aquí a la tierra, no encuentra 10 mandamientos, encuentra 613 mandamientos. La mayoría de estos puestos por los hombres. Jesús mismo dice, cargas tan pesadas que ni siquiera los que las pusieron las pueden cumplir o las pueden llevar. Estas reglas, estas leyes le indicaban al hombre cómo tenía que vivir. Le indicaban al hombre cómo se tenía que acercar a Dios a través de sacrificios. Eran leyes sanitarias, sociales, económicas, en fin, abarcaban toda la vida. Pero esas 613 leyes eran imposibles de cumplirlas todas. No hubo nadie que las pudiera cumplir. La ley le decía al hombre, si usted hace esto y esto, usted puede acercarse a Dios. Pero se tenían que cumplir, como le digo yo. Y muchos de ellos bajo pena de muerte. O sea, si usted no las cumplía, usted tenía que morir. Por ejemplo, el hijo desobediente, el hijo que avergonzaba al padre, el hijo que malgastaba los bienes del padre, tenía que ser apedreado hasta morir. Gloria a Jesús, que ahora estamos bajo la gracia, ¿verdad que sí? Porque si no, estuviéramos mal. De todas estas leyes, como se lo dije anteriormente, imposibles de cumplir, solamente Cristo las cumplió todas. Porque Cristo no vino a quitar la ley, vino a cumplirla. Pero cuando Cristo cumple la ley, pasamos a otro tiempo. Pasamos a otra dispensación. Ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Amén. El problema con la ley era que la ley no cambiaba el corazón del hombre. El problema con la ley es que la ley trataba lo de afuera, no lo de adentro. Y tal vez a estas alturas usted se va a dar cuenta que ley es sinónimo de religiosidad y de religión, que trata lo de afuera y no lo de adentro. Si usted pecaba, usted nada más compraba el animalito, lo presentaba en el templo, presentaba la ofrenda del sacrificio del perdón y ya. Usted era perdonado, perdonada momentáneamente. Pero se seguía pecando. Entonces se seguían comprando animalitos. La historia de Job nos dice que Job presentaba sacrificios 3 veces al día para buscar el perdón por si sus hijos habían pecado. Imagínese usted y yo haciendo sacrificios 3 veces al día. Bueno, no hubiésemos acabado con todos los corderitos, con todas las palomas. No hubiesen sido suficientes. Eso era lo que decía la ley. Ahora, ¿por qué entonces Dios permitió que la ley rigiera a su pueblo? Porque era necesario en ese tiempo. Hay cosas que Dios instituyó porque eran necesarias en ese tiempo. Y los estudiosos dicen que Dios permite que el hombre se dé cuenta de su incapacidad para cumplir con todas estas leyes, para que tuviese la necesidad de Jesucristo como el que iba a redimir, de Jesucristo como el Salvador, quien dice amén, amén.
En la ley se establecía que el hombre se acercara a Dios a través de sacrificios. Sacrificios de animales, pero le vuelvo a repetir, esto era un perdón momentáneo. Pero vino uno, hizo un sacrificio eterno y para siempre. Amén. Por eso es que ya usted y yo no tenemos que ofrecer sacrificio, porque Jesús hizo un único sacrificio eterno y para siempre. Efesios 2, versículos 8 y 9. ¿Qué parecida la ley a esto? El que peca y reza, ¿qué? Empata, ¿verdad? El que reza y peca, empata. Usted pecaba, conseguía el animalito, hacían el sacrificio y ya, y volvía a pecar y volvía a sacrificar otro animal. Efesios 2:8 dice así: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Esta es la gracia, regalo inmerecido. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Yo no hice nada por mí misma para salvarme a mí misma. Yo no puedo hacer nada por mí misma para salvar a mi familia. Bueno, gloria a Jesucristo, si uno pudiera hacer eso, ¿verdad? Hacer uno algo para que los hijos sean salvos. Hacer uno algo para que el marido fuera salva, la esposa fuera salva, los padres fueran salvos. Pero no podemos hacer nada. Ya Jesús lo hizo todo. Amén. Nos regaló la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, la sanidad, la restauración, la liberación, la provisión. Todo lo hizo Él en la cruz del Calvario. Yo no hice nada. Lo único que tenemos que hacer es que aceptarlo. En la ley, el hombre se acercaba a Dios con temor, porque todos eran malditos. En la gracia nos acercamos a Dios por amor. Amén. Nos acercamos a Él por amor. ¿Me están entendiendo? Sí, amén. Entonces Pablo conocía muy bien esas 613 leyes, esos 613 mandamientos, y muy probablemente, porque Pablo era un orgulloso, pensó que los cumplía todos. Y fue por esa ley que él persiguió a la iglesia, porque contradecía, según ellos, todo lo que ellos habían creído y todo lo que se les había enseñado. Porque se les enseñaron ojo por ojo, diente por diente, y había más de un tuerto y más de un chimuelo. El que me la hace, me la ¿qué? Me la paga. Muchos vivimos en esa ley. Pero Jesucristo vino y dijo que teníamos que dar la otra mejilla. Pablo no entendía eso. La ley les decía que tenían que amar a quien los amaba, pero odiar a los enemigos. ¿Y qué nos dice Jesucristo? Que tenemos que amar a nuestros enemigos. Jesucristo vino y dijo: ya yo hice todo por ustedes, nada más tengan fe, porque en el pacto de la ley la fe no existía. Y Pablo le decía: ¿cómo? ¿Cómo que ya Él hizo todo? Yo tengo que buscar el animal, yo tengo que hacer sacrificios, yo tengo que hacer todas las oraciones, yo tengo que hacer todos los ritos, yo tengo que hacer. Entonces Pablo no entendía. Y de verdad que solamente una revelación de Dios pudo haberle cambiado la mentalidad. Amén. Por eso es que tenemos que someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, porque muchas veces nos parecemos a Pablo. Y persiguió a la iglesia, y persiguió a los cristianos. Pero un día, porque siempre hay un día, amén, en que Dios se nos revela. Hubo un día en que camino al desierto de Damasco tiene un encuentro con el Cristo que él perseguía. Hubo un día
en que sus ojos físicos tuvieron que ser cegados para que sus ojos espirituales pudieran ver el verdadero, valga la redundancia, conocimiento. Amén. Y lo que le pasó a Pablo le pasó a usted, me pasó a mí. Hubo un día. No nos dábamos cuenta que estábamos ciegos, no nos dábamos cuenta que Él siempre nos amó, no nos dábamos cuenta que Él siempre nos esperó. Y a través de ese día la vida de Pablo cambió absolutamente. Y entonces es cuando él dice: todo lo que yo pensé que conocía, ¿era qué? ¿Era qué? Dígalo fuerte, ¿era qué? De nada me sirven esos 613 mandamientos si yo no lo conozco a Él. Y me recordaba del joven rico que fue al encuentro de Jesús y le dijo: maestro, bueno, yo cumplo con todos los mandamientos, pero ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para seguirte? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah, véndelo todo. No, eso no lo voy a hacer, porque conocía los mandamientos, pero no había un cambio en su corazón. Pero mire lo que dice Filipenses 3:8, nueva versión internacional. Filipenses 3:8, nueva versión internacional, dice: por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Ay, Dios. Y lo tengo por estiércol. Pero esta no es la verdadera traducción. La verdadera traducción, lo que dice Pablo es: por Él lo he perdido todo y lo tengo por excremento, poniéndole bonito. No, de verdad, váyase a la historia, busque la traducción al griego, excremento. Y otros dicen que no dijo eso, dijo otra cosa. Excremento, esto es fuerte. Porque sabe, usted puede venir a la iglesia pero no conocerlo a Él. Usted puede orar y no conocerlo a Él. Usted puede levantar las manos y no conocerlo a Él. Usted puede ayunar y no conocerlo a Él. Y Pablo dice: todo eso que yo hice antes, cómo yo pretendí acercarme a Dios bajo mis propias reglas, las reglas de la religión, eso es excremento. No, me ven con cara de asustados. Es que esa es la traducción. No, yo no soy. Es más, yo no diría eso. Es más, yo que Pablo no hubiera dicho eso. Pero Pablo lo que pretendía era dejar un mensaje fuerte y que pudieran entender que nada vale si no conocemos a Cristo. Mire, solamente en este pasaje, en todo el Nuevo Testamento, es la única vez que se menciona esta palabra. Conocerlo a Él es lo más precioso que nos pudo haber pasado. Amén. Porque Pablo entendió que solo Cristo daba satisfacción y plenitud a su alma. Y lo mismo nos ha pasado a nosotros. ¿Ya usted no añora el baile? Aunque venga Chayanne. Chayanne es el artista de nosotras las abuelas, ¿verdad? Ya usted no añora estar en una mesa de tragos. Ya usted no añora estar en el bailongo. ¿Por qué? Porque conocimos a Cristo y Cristo lo llena al todo en todo. Porque conocimos a Cristo y es la plenitud de nuestra vida. Amén. Era lo único que Pablo quería. Es lo único que yo quiero. Era lo único que Pablo quería depender. Es lo único que yo quiero depender. Amén. Pablo encontró el secreto. Cristo es suficiente. Diga: Cristo. No, pero dígalo: Cristo es suficiente. Si lo tenemos a Él, lo tenemos
todo. Amén. Y nos puede faltar todo. Porque sí, Pablo perdió estatus. Pablo perdió amistades. Pablo perdió prestigios. Pero Cristo es suficiente. Amén, porque lo podemos tener todo, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Ahora sí, se sabe pecador, condición que antes tal vez ni siquiera reconocía. Ahora sí se dio cuenta que esa ley que él defendía era la misma ley que lo condenaba. Era la misma ley que lo hacía culpable, pero encontró a Cristo y Cristo lo ve y grita: inocente, inocente. El mismo grito que salió de su boca cuando usted y yo lo reconocimos como nuestro único y suficiente Salvador, porque Cristo nos cambió la vida. Inocente. Amén, inocente. Pablo pensó que vivía, pero cuando encontró a Cristo se dio cuenta que había desperdiciado años de su vida defendiendo algo que nunca lo iba a hacer sentirse pleno. Cristo pagó el precio por él. Cristo pagó el precio por nosotros. No hay cuentas pendientes. Mire, hay gente que se sabotea sola. Aquí yo lo he visto. Gente que se sabotea sola. Ay, es que yo pequé tanto. Mire, ya Jesús ni siquiera se acuerda. Pero usted solito, usted solita se sabotea. Es que me ven feo. Es que no me quieren. No. Ese es Satanás poniéndole a usted esos pensamientos. Cuando esos pensamientos vengan, reprenda al diablo y diga: Cristo pagó mi deuda, soy inocente, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Hay gente que está en la iglesia que todavía no se perdona. Señor, es que en 1994, y Señor, ¿ah? ¿De qué me estás hablando? Si ya yo te perdoné. Es que me acuerdo que en 1983. Ah, por Dios. Y viven arrastrando esas cadenas. Solitas se las vuelven a poner. No se sabotee usted mismo. Amén. Acepte lo que Cristo le está ofreciendo. Usted y yo somos inocentes delante de Él. Y eso fue lo que Pablo descubrió. Sí, Pablo dice: si yo como un abortivo, si yo que perseguí la iglesia, si yo que maté, pero hoy prosigo a la meta, sigo al blanco, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se sabotee. Hay gente que vive pidiendo perdón por algo que hizo hace 20 años y ya Cristo le perdonó a usted. Amén. Esa es la justicia que habla Pablo. Que Jesús tomó mi lugar, que era yo culpable, pero que gracias a su sacrificio ahora soy inocente. Bajo la ley era la sangre del animal sacrificado lo que me hacía aceptable delante de Dios. Bajo la gracia somos justos cuando nos presentamos delante del Dios Padre, cubiertos con la sangre de Jesucristo. Amén. Cuando Dios ve a un hombre o a una mujer que se ha arrepentido, que se ha apartado del pecado, ¿sabe lo que ve? Ve la sangre de su Hijo cubriéndole desde la coronilla hasta la punta de sus pies. Ya no ve pecado. Amén. Y esta justicia que es por fe, porque esto yo lo tengo que recibir por fe.
¿Quién tiene fe aquí? ¿Quién tiene fe? Levante la mano. ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene fe? A ver, por aquí, ¿quién tiene fe? 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 Entonces deje de estarse saboteando. Deje de estar, es que me ven feo. Es que como yo pequé, es que como yo fui, a mí no me importa lo que usted fue. Amén. A Cristo no le importa lo que usted fue. A nosotros lo que nos tiene que importar es quiénes somos nosotros el día de hoy en Cristo Jesús. Somos nación santa, somos real sacerdote. Amén. Fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no hay dedo acusador. Esta justicia por fe es el único remedio para el corazón dolido y para una conciencia llena de culpa. Sacúdase la culpa. La culpa no es buena. La culpa le hace oír cosas que nunca se dijeron, ver cosas que nunca se hicieron. Es que la pastora me dice, lo que estaba viendo era la silla o tal vez el papel que estaba en el suelo y usted piensa que era usted. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Somos justificados a través de la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. No hay cuentas pendientes. Todo lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Usted es una nueva criatura. Volvamos a Filipenses 3:9. Traducción lenguaje actual. Mire, es que esta traducción está muy linda, está muy bonita. Y vamos a leer esto. Bueno, vamos a leerlo todo. Todo esto lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien. Esto me llamó mucho la atención. Conocer bien a Cristo. Yo no quiero conocer a Cristo más o menos. Yo no quiero conocer a Cristo un poquito. Yo no quiero conocer lo más básico, no. Yo quiero conocer bien a Cristo. Yo quiero irme a las profundidades de Cristo. Amén. Conocerlo bien es el mejor conocimiento. La palabra conocimiento aquí en Filipenses 3:9 es la palabra epignosis. Ya yo he hablado de esto. Es conocimiento por experiencia. Es que ya yo no quiero conocer a Cristo por lo que otros me digan de Cristo. Ya yo no quiero conocer a Cristo por lo que yo lea en un libro. Ahora yo quiero conocerlo a Cristo en mi intimidad. Ahora yo quiero tener una relación de amistad. Quiero tener una relación de compañerismo con Él. Conocerlo. Saber que le gusta a Cristo. Y que no le gusta a Cristo, lo que enseñé el miércoles, del Hijo que tiene que conocer al Padre. Cuando usted conozca a Cristo de esta manera, usted puede decir que tiene epignosis, que usted lo conoce bien. Y cuando nosotros lo conocemos bien y sabemos lo que a Él le gusta, lo que Él pide de nosotros, nosotros vamos a caminar en obediencia. Amén. Conocerlo a Él nos revoluciona la vida. Para el apóstol, el Hijo de Dios, para el apóstol Jesucristo, es la única persona que satisface completamente su corazón, sediento de amor, sediento de aprobación y sediento de validación. ¿Acaso no es eso lo que nosotros buscamos? Ser amados, ser aprobados y ser validados. Y eso es lo que buscamos nosotros como hijos en un Padre. Amén. Eso fue lo que encontró el apóstol en Jesucristo. Conocer a Cristo es más que conocerlo. Conocer a Cristo es que Él viva en nosotros. Amén. Que Él se manifieste en nosotros. Que la gente vea a Cristo y nos vea a nosotros. Solamente así seremos hallados en Él. Solamente así seremos uno con el uno. Por eso el mismo apóstol dice, ya no vivo yo, más vive ¿qué? Y por eso es que se atreve a decir, imítenme a mí. Vea, eso es una gran responsabilidad.
Imíteme a mí. ¿Por qué? Porque yo lo imito a Él. Por eso es que el apóstol dijo que somos nosotros cartas abiertas. Amén. Que cuando me vean a mí, vean a quién. Vean a quién. Que ya no vean a la pastora. Porque la pastora sigue siendo una humana. Que vean a quién. A Cristo. Que ya no vean al abogado. Que ahora vean a quién. A Cristo. Que no vean la que trabaja en el banco. Que vean a quién. A Cristo. Que no vean a la que hace las uñas. Que vean a quién. A Cristo. Que no vean la que hace repostería. Que vean a quién. A Cristo. Que no vean al que arregla los aires acondicionados, sino que vean a quién. A Cristo. ¿Y sabe qué me decía el Espíritu Santo a mí? Eso es muy importante entenderlo, porque desde esa oficina, desde ese lugar, desde donde usted tiene contacto con las demás personas, ese es su territorio. Usted tiene un territorio, y cuando ven a Cristo reflejado en usted y en su territorio, ahí es donde usted gana almas para Él. Ahí es donde usted es un testimonio para Él. Amén. Cuando usted tiene a Cristo. Pero cuando todos tenemos a Cristo, se acaban las diferencias. ¿Quién dice amén? Ya no existen las barreras. Hablamos todos el mismo idioma. Amén. Hablamos como Cristo hablaría. Amamos como Cristo ama. Y yo le estoy hablando a la iglesia. Le estoy hablando al cuerpo de Cristo, porque Cristo tiene que ser hallado en la iglesia. Cristo tiene que ser hallado en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, como iglesia, producimos el mismo amor de Cristo. Producimos los mismos frutos del Espíritu Santo. Es cuando iglesia camina unánime en un solo sentir, y en esa iglesia van a encontrar a Cristo. Aquí es cuando somos un solo cuerpo, porque aquí todos tenemos que tener algo en común: Cristo. Se tienen que acabar las diferencias. Cristo. Amén. Y solamente así la iglesia va a transformar corazones. La iglesia va a levantar al que está caído. La iglesia va a devolver la fe y esperanza a aquel que no lo tiene y que viene buscando un cambio en su vida. Cuando Cristo sea hallado en nosotros como iglesia. Solo así puede cambiar estructuras mentales. Solo así nos puede hacer cambiar comportamientos y hábitos. Solamente siendo un cuerpo y sintiendo a Cristo se va a poder derribar todo orgullo, toda soberbia y toda altanería. ¿Sabe que lo que quiere Satanás es dividir? Porque Satanás, el reino de las tinieblas, se maneja bajo un principio: divide, miente y vas a vencer. El enemigo se mete en la iglesia a través de divisiones. Por eso es que no solamente tenemos que conocer a Cristo, sino que nos tenemos que conocer a nosotros. Un día alguien me dijo: pastora, no la defendí. Y yo le dije: yo no quiero que me defiendan, yo quiero que me conozcan. Porque si usted me conoce a mí, usted sabe lo que pudo salir de mi boca. Si usted me conoce a mí, usted sabe lo que yo pude hacer y lo que yo jamás en la vida haría. Por más que se lo digan, por más que le traigan 3 testigos iguales de mentirosos. Amén. Yo creo que aquí, ¿dónde están las mamás? Una mamá no ciega, que hay mamás que se cegan. Uno sabe lo que hace un hijo, ¿verdad que sí?
uno dice, sí es cierto, pero también uno dice, no, ella no es así, él no es así. ¿Por qué? Porque lo conocemos, ¿verdad? Lo conocemos. Entonces Satanás quiere dividir, Satanás quiere fomentar las diferencias entre nosotros. ¿Para qué? Para que la iglesia no sea en cuerpo. Quiere que usted y yo nos aferremos a lo que tenemos, a lo que sabemos, a lo que somos. Que nos aferremos a aquello que Pablo dijo que era excremento. Están demasiado callados. Se lo voy a decir ahora que no sé en otro idioma. Satanás lo que quiere es que usted siga pensando que usted es superior a su hermano, que usted sabe más que su hermano, que usted es más santo que su hermano. Todo lo que el apóstol consideró basura, que usted se siga aferrando. Pero yo no sé usted, yo no quiero basura, yo quiero a Cristo. Porque si tenemos basura no podemos tener a Cristo, no son compatibles. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Para que cuando Catalina me busque y yo busque a Catalina, Catalina ve en mí a Cristo y yo ve a Cristo en Catalina. Pero que cuando Catalina me busque a mí, yo busque a Catalina. Catalina no ve en mí un fariseo, a ese que le incomoda el pecado ajeno, pero que no ve el pecado propio. Amén. Para cuando Martín me busque a mí, yo busque a Martín. Martín encuentre en mí a Cristo y yo encuentre en Cristo a Martín. Pero que Martín no encuentre en mí ni yo encuentre en Martín al hipócrita, que un día sí y otro día no. Para que cuando yo vea al pastor Alan, busque al pastor Alan y el pastor Alan me busque a mí. Y haya el pastor Alan en mí a Cristo y yo haya a Cristo en el pastor Alan. Que el pastor Alan no haya en mí ni vea yo en el pastor Alan a alguien que se crea superior a otros con la capacidad de juzgar y de señalar. ¿Se me entiende? Es una gran responsabilidad. Yo quiero ser hallado en Él. ¿Quién más quiere? Amén. ¿Quién más quiere? Yo quiero que ustedes hallen a Cristo en mí, pero yo quiero hallar a Cristo en cada uno de ustedes. Amén. ¿Cómo hago yo para hallar a Cristo? Cuando abrazo. Cuando abrazo. Que ella sienta que la está abrazando Dios. Amén. Un abrazo sincero, no un abrazo hipócrita. A mí me han abrazado hipócritamente. Ah, sí. Como es, quítate rapidito. Para cuando yo hable, sea Cristo el que hable. Y sobre todas las cosas, para que la gente sienta el amor de Cristo a través de cada uno de nosotros. Este es el mayor reto que puede tener un hijo de Dios. Amén. Ser hallado en Él. Pero también para que cuando Satanás me busque, lo halle a Él y mire, tenga que huir. Pero sobre todas las cosas, el anhelo de nuestro corazón debe de ser que cuando el Dios Padre busque a Jesucristo, su Hijo, lo halle en mí. Amén. Que diga, esta mujer tiene un corazón conforme al de mi hijo. Este hombre tiene un corazón conforme a mi hijo. Cuando yo la veo a ella, cuando yo lo veo a él, recuerdo a mi hijo. ¿Usted me entiende? Una gran responsabilidad. ¿Cómo hago yo todo esto? ¿Cómo se logra esto? Manifestando su amor. Porque el amor es el hilo que está entre el conocer a Cristo y ser hallado en Él. Ser hallado en Cristo tiene que ser nuestra suprema meta. Ser hallado en Cristo es la mayor bienaventuranza que puede tener un creyente. Solo así podremos ser iglesia.
cuando nuestra relación no esté basada en un título, cuando nuestra relación no esté basada en el conocimiento, cuando nuestra relación no esté basada en la religión, en lo que yo tengo, cuando nuestra relación esté basada en Cristo. Solo así podremos ser hallados en Él. Solo así podremos ser uno en uno. Amén. Iglesia, póngase de pie. Y le vuelvo a repetir, la mayor revelación que recibió Pablo fue el amor. Y usted me dirá, pastora, es que hay gente que es difícil de amar. Sí, pero ya no vivo yo. ¿Quién vive en usted? Entonces no me diga que hay gente, sí hay gente que es difícil. Pero la misma palabra dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Si no amamos, estamos bajo la ley y vamos a ser encontrados culpables. Le lanzo un reto de amor para esta Navidad. Ame a quien le es difícil amar. Y así Cristo va a ser encontrado en usted. Que en esta Navidad demos amor, que es el regalo más precioso. Porque en Belén, en ese mesón y en ese pesebre, lo que se manifestó fue el amor de Dios para usted y para mí. ¿Quién acepta el reto? ¿Quién dice yo quiero que cuando me busquen encuentren a Cristo? A ver, ¿quién acepta el reto? Amén. Amén. Y no se sabotee. Usted ame. El amor cubrirá multitud de faltas. El que ama es libre. El que ama es libre. Y solamente el que ama como Cristo amó, podemos ser hallados en Él.